La jueza levantó la vista del expediente y, sin titubeos, pronunció las palabras que sellarían el destino inmediato de 3 hombres presentes en la sala. Se decreta instrucción formal con detención provisional. No hubo revuelo, pero el silencio adquirió otra densidad. José Ángel Dubón Zamora, Roberto Carlos Chacón Romero y Jonathan Moreno Bonilla permanecieron inmutables, tal vez resignados, tal vez entrenados para la impostura. El cuarto acusado, José F., no estaba presente. Era, en los términos judiciales, un procesado en calidad de ausente, pero su sombra flotaba entre las carpetas de prueba, las escrituras adulteradas y los testimonios que hablaban de un fraude meticulosamente articulado. Todo comenzó en mayo de 2022, cuando una mujer que prefería mantenerse en el anonimato ingresó a una página web para comparar precios de terrenos en Conchagua, en el departamento de La Unión. No buscaba vender, solo entender el mercado. Lo que encontró fue un anuncio con fotografías que le resultaron inquietantemente familiares. La ubicación, el metraje, incluso la vegetación del terreno coincidían con la propiedad que había heredado de su padre y que visitaba cada tanto. Sintiendo que la respiración se le cortaba, tomó capturas de pantalla y comenzó a verificar la situación. El viaje a la sede del Centro Nacional de Registros confirmó sus peores sospechas. El terreno aparecía registrado a nombre de José F., inscrito mediante una compraventa formalizada en enero de 2020. La escritura había sido presentada por Roberto Carlos Chacón Romero. Aquello era imposible. Jamás había autorizado ninguna transacción. Lo que siguió fue una cadena de descubrimientos que revelaban una operación fraudulenta, una madeja de nombres, firmas falsas y documentos que, aunque parecían auténticos, habían sido cuidadosamente falsificados. En enero de 2021, según constancias documentales, José F. vendió el mismo terreno a José Ángel Dubón Zamora. La escritura, esta vez, había sido presentada por Jonathan Moreno Bonilla. Ambos documentos tenían sellos oficiales y parecían cumplir con todos los requisitos. Pero eran invenciones, montajes ejecutados por una red que, según la Fiscalía, ya había sido señalada por delitos similares en otras regiones. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales. Los peritos en grafotécnica identificaron divergencias en las firmas que figuraban en las escrituras, algunas de ellas burdas, otras trabajadas con destreza. Los registros del CNR fueron clave. La cadena de inscripciones mostraba inconsistencias temporales y anomalías en los procesos de validación. Se descubrió, por ejemplo, que el notario que aparecía como fedatario en la primera escritura había fallecido en 2018. Roberto Carlos Chacón Romero, según el expediente fiscal, había operado como presentador de documentos falsos en al menos 4 ocasiones previas. Jonathan Moreno Bonilla, por su parte, tenía registros de participación en transacciones similares, todas con patrones comunes: propiedades rurales de propietarios ausentes o fallecidos, compradores con antecedentes y precios sospechosamente bajos. José F., el gran ausente, era un nombre recurrente en múltiples denuncias. La mujer, cuyo nombre no se reveló por seguridad, declaró ante la Fiscalía con voz firme, pero temblor en las manos. Había sentido que su historia podía disolverse en la impunidad, que su terreno había sido absorbido por una maquinaria delictiva que conocía cada resquicio de los sistemas registrales. El miedo no era solo por perder su propiedad, sino por el mensaje que esa operación enviaba, que el papel podía vencer a la memoria, que una escritura bastaba para borrar la verdad. Mientras la opinión pública se volcaba hacia casos más estridentes, este juicio avanzaba con sigilo. Pero en las comunidades rurales de La Unión, la noticia corrió como chispa en pastizal seco. Ese terreno era de don Alfredo. ¿Cómo lo van a vender si todos sabemos que es de la señora?, exclamaban los vecinos de Conchagua. La indignación creció porque el caso no era aislado. En los últimos 5 años, la Fiscalía General había registrado un incremento del 47% en denuncias por venta fraudulenta de inmuebles. En la Asamblea Legislativa,
diputados oficialistas aprovecharon el momento para exigir reformas al sistema registral. No podemos permitir que falsificadores manipulen nuestro derecho a la propiedad. Se necesita una reingeniería digital, declaró un legislador de Nuevas Ideas. Desde la oposición, sin embargo, se señalaba que el problema no era de tecnología, sino de corrupción interna en el CNR. Estos documentos no pasan solos. Hay complicidad desde adentro, acusó una diputada independiente. Los titulares fueron breves pero contundentes. Detenidos por fraude en Conchagua. Red de falsificadores vendía terrenos ajenos. El caso circuló en medios locales, pero no alcanzó proyección internacional. En plataformas digitales, algunos hashtags capturaron el interés de usuarios que exigían justicia y protección al derecho de propiedad. Otros, más escépticos, ironizaban sobre cómo un terreno podía cambiar de dueño sin que el Estado se diera cuenta. Y sin embargo, más allá de la sala de audiencias, el dilema permanecía intacto. ¿Cómo garantizar justicia cuando los instrumentos de legalidad son los mismos que pueden ser torcidos por manos expertas? El proceso judicial continuará en medio de interrogantes. Mientras tanto, en la entrada del terreno en disputa, la mujer ha colocado un letrero de madera que dice: «Propiedad vigilada. No se vende. No es una amenaza. Es una declaración de persistencia». El traslado de los imputados al Centro Penal de Seguridad en Zacatecoluca fue ejecutado con celeridad. Una caravana de vehículos blindados, resguardados por la Unidad Táctica Especializada Policial, UTEP, cruzó la carretera del litoral sin anunciar su paso. Nadie en los pueblos circundantes sabía que, dentro de esa columna de motores y metal, viajaban los presuntos arquitectos de una estafa que había encendido alarmas en los pasillos más altos del Ejecutivo. Fue Nayib Bukele quien ordenó a la Fiscalía y al Ministerio de Vivienda un informe inmediato. Su mandato era inequívoco. Nada ilegal será tolerado. Al enterarse del caso, el presidente exigió que cada venta de inmuebles en la Unión fuera auditada en un plazo de 30 días. No se trataba de una declaración simbólica. Bajo su instrucción directa, se desplegó un equipo interdisciplinario compuesto por fiscales, ingenieros del CNR, peritos en grafoscopía y agentes de la Unidad de Investigación Financiera. Lo que encontraban en cada carpeta replicaba el patrón: tierras rurales, propietarios distantes o fallecidos, documentos intervenidos, transacciones trianguladas. En uno de los documentos incautados en la vivienda de Dubón Zamora, aparecía una hoja con coordenadas GPS, nombres clave y fechas codificadas. El fiscal asignado interpretó aquello como el mapa de una red aún más amplia. Las investigaciones revelaron que, entre 2019 y 2022, esa misma célula había intentado apropiarse de al menos 26 terrenos en los departamentos de Morazán y Usulután. Los intentos fallidos coincidían con zonas donde el Plan de Control Territorial había intensificado su presencia. Donde había soldados, no había escrituras falsas. Los fiscales encontraron también una transacción bancaria de $23,000 realizada en efectivo, sin justificaciones formales, que vincula a Chacón Romero con una empresa de fachada registrada a nombre de un familiar en Guatemala. La Unidad de Delitos Patrimoniales sospecha que esa empresa servía como canal de lavado de activos, y que la estafa no solo tenía fines especulativos, sino que buscaba generar ganancias ilícitas a gran escala. La estructura se asemejaba más a una organización criminal que a un grupo de falsificadores aislados. Bukele, enterado de estos hallazgos, convocó a una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. La instrucción fue clara: transformen el sistema registral, digitalicen cada parcela, registren cada metro cuadrado. No vamos a permitir que ni un centímetro del país quede fuera del control institucional. En respuesta, el CNR inició el diseño de un nuevo catastro nacional digital, con reconocimiento biométrico para validar transacciones y registros de voz vinculados al expediente de propiedad. El dilema surgido en esta operación expuso la fragilidad de un sistema legal que durante décadas funcionó sobre papel, sellos y buena fe. En la sala de redacción del periódico La Prensa Gráfica,
Un editor comentaba que esta estructura tenía todo para pasar desapercibida, salvo por un error. Subestimaron la vigilancia de este gobierno. El caso generó titulares de seguimiento. Bukele ordena Auditoría Nacional de Propiedades. Red de falsificadores enfrentan cargos por crimen organizado. En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Legislación propuso reformas al Código Penal para elevar las penas por uso de documentos falsos cuando afecten derechos reales sobre inmuebles. Algunos diputados propusieron incluso tratar estos casos como traición a la patria, por poner en riesgo la seguridad jurídica del Estado. Pero no todos vieron con buenos ojos la rapidez con la que el Ejecutivo actuó. Organizaciones de derechos humanos pidieron cautela, recordando que la presunción de inocencia es un principio constitucional. La Fundación de Estudios Legales para El Salvador, FELES, publicó un comunicado en el que advertía sobre el riesgo de ampliar el espectro del crimen organizado a conductas que, aunque graves, deben ser juzgadas en su justo contexto. El gobierno respondió con frialdad. Es la institucionalidad la que estaba siendo desmantelada, y es deber del Estado defenderla. En las calles de San Salvador, la percepción era otra. Si el presidente no hace esto, ¿quién lo va a hacer?, dijo un comerciante del centro histórico, mientras mostraba en su teléfono una noticia sobre la detención. En zonas rurales como Anamorós o Santa Rosa de Lima, familias comenzaron a verificar sus escrituras, haciendo largas filas en oficinas del CNR para confirmar que sus propiedades no habían sido usurpadas. Una semana después de la audiencia, el Ministerio de Seguridad informó que había iniciado procedimientos de extinción de dominio sobre los terrenos implicados, congelado las cuentas de los imputados y activado alerta roja contra José F. a través de la Interpol. La búsqueda internacional fue declarada como prioridad nacional. En una de sus comparecencias, el presidente Bukele sostuvo: «Estas no son simples estafas. Esto es un intento de secuestrar el patrimonio de las familias salvadoreñas. Mientras yo sea presidente, no lo voy a permitir». La frase fue replicada por todos los medios nacionales. Para algunos fue una declaración de guerra. Para otros, una garantía de que, esta vez, el Estado no miraría hacia otro lado. En Conchagua, la propietaria original del terreno asistió a una reunión comunitaria convocada por la alcaldía. Fue recibida con aplausos. En el rostro de los vecinos se notaba el alivio. No solo habían recuperado un lote, sino la certeza de que la justicia podía ser más que una palabra impresa. «El presidente está con nosotros», dijo uno. Y por primera vez, en mucho tiempo, eso pareció tener sentido. Cuando el helicóptero de la Policía Nacional Civil sobrevoló Conchagua a baja altura, el mensaje no era solo operativo, era simbólico. La captura de José F. Ekansa, tras semanas de seguimiento entre Honduras y El Salvador, marcaba el cierre de una cacería judicial que había expuesto uno de los vacíos más peligrosos del sistema salvadoreño: la fragilidad del derecho registral frente al crimen organizado. La detención fue comunicada sin adornos, como era costumbre del gobierno de Nayib Bukele, pero su efecto fue inmediato. Confianza restaurada. Temor entre los involucrados en estructuras similares. José F., acusado de falsedad material y señalado como eslabón clave en la transferencia ilegal del inmueble de Conchagua, fue presentado ante los tribunales bajo estrictas medidas de seguridad. Su testimonio, sin embargo, reveló algo que la Fiscalía sospechaba, pero aún no había podido confirmar. Las operaciones contaban con información interna del CNR. Mencionó nombres, fechas de reuniones y entregas de documentos desde oficinas centrales en San Salvador. Aquello implicaba que, más allá de una red de falsificadores, existía una estructura paralela que manipulaba el registro de propiedades desde adentro. Ante esta revelación, el presidente Bukele ordenó una intervención inmediata del CNR. Por decreto ejecutivo, se nombró un comisionado especial con atribuciones extraordinarias para auditar el 100% de los procesos de inscripción de bienes inmuebles desde 2018. También se creó una unidad ética dentro del organismo, dotada de fiscales auxiliares, peritos grafotécnicos y expertos en blockchain. La orden era inequívoca.
limpiar el registro como se había limpiado el penal de Mariona. El plan de reestructuración del CNR fue lanzado en cadena nacional. Bukele, en su mensaje, fue categórico. En El Salvador ya no se trafica con la vida, ni con la libertad, ni con la tierra. Cada metro cuadrado de esta nación estará protegido por la ley, y quien intente violarla conocerá el peso completo del Estado. Las imágenes que acompañaban el anuncio mostraban nuevas oficinas, equipos digitales de alta precisión y personal capacitado, revisando, uno por uno, los archivos históricos. Los efectos no tardaron en manifestarse. En los juzgados de paz de La Unión, San Miguel y Morazán, comenzaron a presentarse denuncias similares, propietarios que descubrían que sus terrenos aparecían a nombre de desconocidos. En muchos casos, los patrones coincidían con los ya identificados en el caso de Conchagua. La Fiscalía creó una mesa especializada de fiscales territoriales para agilizar los procesos y garantizar que ningún caso quedara en impunidad. En los medios, la narrativa se afianzó. El Estado recuperaba el control. Titulares como Bukele depura el CNR desde sus cimientos o Propiedad garantizada, la nueva cruzada del Ejecutivo, ocuparon portadas y editoriales. Programas de opinión destacaban el contraste entre gobiernos anteriores que ignoraban estas estructuras y la decisión del presidente de enfrentar de forma directa el crimen registral. Pero no todo era celebración. En los pasillos del Ministerio de Justicia hubo resistencia. Algunos funcionarios antiguos, implicados por omisión o por acción, comenzaron a abandonar sus cargos. Otros intentaron frenar el avance de las auditorías con recursos legales que fueron desestimados por la Sala de lo Constitucional. La purga institucional había comenzado y no se detendría ante rangos ni jerarquías. En Conchagua, la mujer que había denunciado el fraude fue invitada a la entrega simbólica del nuevo título de propiedad, esta vez con sistema QR, firma electrónica y validación triple. La entrega se hizo frente a la comunidad. Ella no quiso hablar mucho, pero sus palabras bastaron. Lo que hicieron con mi tierra fue una herida. Lo que está haciendo el presidente es una cura. La frase fue reproducida en los informativos como epílogo de una historia que, sin embargo, estaba lejos de terminar. Los efectos internacionales también se sintieron. Instituciones financieras como el BID y el BCIE anunciaron que otorgarían apoyo técnico y financiero para la modernización del sistema registral salvadoreño, considerándolo un modelo emergente para otros países de la región. En foros sobre transparencia, se comenzó a hablar de la Vía Bukele como un camino para blindar los bienes de los ciudadanos. Mientras tanto, José F., desde su celda, declaró que colaboraría con la justicia a cambio de una reducción de pena. Sus confesiones fueron grabadas, clasificadas como reservadas, y enviadas a una unidad de inteligencia del Estado. Se espera que de esas grabaciones emerjan nuevos nombres, nuevas estructuras, nuevas grietas en el sistema. Pero esa noche, mientras Conchagua dormía, una luz encendida en el despacho presidencial indicaba que alguien seguía atento. Bukele, solo frente a una pared cubierta de mapas y expedientes, se inclinó sobre un archivo y escribió una palabra: terminado. Luego apagó la luz. En el terreno que una vez fue robado, ahora cercado, limpio y con postes de vigilancia, una niña dibujaba en la tierra con un palo. A su lado, su madre miraba el horizonte. La propiedad ya no era solo suya. Era un emblema, una advertencia y una victoria.